Esto όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Προς Φιλιππεσίους. Ως εν μορφέ Θεού hypάρχων, ο χαρπαγμόν χεγέσατο το έιναι ίσα Θεό. Αλχεαυτόν εκένωσεν μορφέν δούλου λαβών, εν χομοϊώματι ανθρώπων γενόμενος, καί σχέματι χεουρεθέης ως άνθρωπος. Εταπέινωσεν χεαυτόν γενόμενος χιουπέκος, μέχρι θανάτου δε σταυρού, διό καί ο Θεός αυτόν χιουπερούψωσεν, καί εχαρίσατο αυτό το όνομα το χιουπέρε πάνω όνομα. Χίνα εν το ονόματι Ιησού, παγκόνιου καν σε επουρανίων, καί επιγέιων, καί καταχθονίων, καί πάσα γλώσσα εξομολογέσεται, ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Πάτερ χεμών, χω εν τοis ουρανόis, αγιασθέτω το όνομα σου, ελθέτω χε βασιλεία σου, γενεθέτω το θέλεμα σου, ως εν ουρανόι καί επιγές. Τον άρτον χεμών, τον επιούς, dos gemis ένω, καί άφης χεμήν, τα οπειλέματα χεμών, ως καί χεμέης αφέκαμεν, τοις οπειλέτα εις χεμών, καί με εσεινέγκες χεμάς, εις πειρασμόν, αναρρούσα εις χεμάς, από του πονερού. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Amén. Vamos entonces a la siguiente formulación de EC, porque EC puede expresar el complemento de la materia. ¿Qué es un complemento de materia? Ustedes recordarán, por ejemplo, en español, cuando yo digo la taza de porcelana. Porcelana me está diciendo, exacto, la materia de la cual está siendo fabricada esa taza que tengo en mi mano. O el muro de barro, o por ejemplo el lapicero de metal. Entonces, ek también en griego puede expresar el complemento de materia. Quiero pedirle el favor en este caso. Entonces empezamos con Santiago Giraldo. Ya puedes leer tú acá tanto el título como la frase y juntos intentamos resolverla. Pros Corinthius. Ajá. Etis poimainei poinen kai ectu galactos tes poimnes uc estiei. Observa acá en todo caso que tenemos el signo de la interrogación. Entonces, ¿en qué nos encontramos nosotros? ¿En qué texto? En Primera de Corintios 9:7. Sí. Estamos en Primera de Corintios, ahí se dice alfa prima y se dice pros Corinthius alfa prima. Es decir, la carta a los Corintios. Ese pros es la dirección a pros, hacia los Corintios o a los Corintios. Entonces, los evangelios, recuerden que nosotros vamos a tener la preposición kata más el nombre del evangelio en acusativo, mientras que nosotros vamos a tener en las cartas como van dirigidas a la preposición pros más a quien va dirigida. En este caso,
pros Corinthius, es decir, hacia los corintios. En este caso, alfa prima, que significa la primera. Y hemos leído etis, poimanei, poimnen, perdón, kaiektu galactos, tes poimnes, uk esthiei. Bien, ahora tratemos de identificar lo que sí conocemos y hacer algo con eso que sí conocemos. Comencemos entonces, Santiago, tú qué reconoces o cualquiera de los Santiagos o de Felipe que reconocen ahí que podamos empezar. Recuerde que tenemos que intentar casi siempre es de buscar, atención, el verbo, porque es el verbo lo que realmente nos interesa. Busquemos el verbo. ¿Qué verbo encontramos ahí que pueda servirnos? Ahí nos sirve, padre, esthiei. Ahí nos sirve, por ejemplo, el verbo esthie. Vamos a analizarlo. ¿Listo? ¿Lo puedes analizar, hijo? Este es el verbo. Sí, ¿En padre, qué está caso? Perdón, ¿en qué tiempo, modo y está? presente, indicativo, activo. Presente indicativo activo. Muy bien. ¿Qué Tercera persona? persona, singular. Bravo. ¿Y eso qué significa? ¿De qué verbo viene? Viene de estío, que Ajá. creo, padre, espero pues no equivocarme con la traducción, es el come, no. Sí, exacto. Come. Él come. Ya sabemos nosotros que tendríamos que buscar exactamente un él dentro de este texto. Ahora, en lo que ustedes ven acá, la palabra inicial aquí es una conjunción coordinante también, y esto es lo que para nosotros va a significar o una cosa o la otra. Eso lo veremos al final de esta lección. Y observen la palabra tis. La palabra tis ya la habría introducido yo alguna vez. Tis en este caso va a ser un pronombre interrogativo. Es un pronombre interrogativo. Entonces, miren acá, pronombre interrogativo que está en nominativo, está en masculino y es singular. Generalmente se le traduce con la expresión quién o quién. Dicho esto, yo no voy a decir más. Aquí lo que nosotros tenemos en este momento son sustantivos y también hay otro verbo. ¿Qué otro verbo podríamos, a partir de lo que nosotros conocemos, qué otro verbo nosotros podríamos, aunque no conociéramos el significado específico de este verbo, que tampoco nos interesa, qué otro verbo podríamos encontrar acá? ¿O qué otra cosa puede tener cara de un verbo? Miren, stay. ¿Qué otra cosa podría tener cara de un verbo? Padre, poimainei. Bravo, poimane. ¿Y cómo clasificaríamos este verbo, querido amigo Santiago? Padre, Verbo. verbo, está en presente, pues creo. Ajá. Sí. Sí, no sé, indicativo, Muy bien. activo, Muy bien. tercera singular. Muy bien. ¿Y de qué verbo Mm, crees tú que pueda venir? Pues me imagino que es poimaino. Muy bien. Bravo. Poi, mai, no. Bien, poimaino se parece a otra palabra que nosotros en el vocabulario, yo no sé si lo alcancé a desarrollar con ustedes, pero hace poco leímos un evangelio donde hablábamos de el buen pastor. ¿Y saben cómo se dice buen pastor? Se dice hopoimen jokalos. Hopoimen jokalos. O sea que pastor, para decir pastor, yo digo poimen, y aquí yo tengo un verbo que dice poimano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podría significar? Pastorear, ¿no? Exacto, aquí tenemos el verbo. ¿Quién? ¿Cómo lo traduciríamos entonces?
¿O quién? Pastorear, no. Ok, Pastorea. sí. ¿Quién pastorea? Muy bien. ¿Quién pastorea? Observen la palabra que tenemos acá. Vamos a cambiar de color como para que no nos confundamos mucho. Esta palabra, aunque todavía no sepamos qué significa, pero mire que tiene las mismas letras del verbo, entonces deberíamos empezar a intuir si la podemos clasificar, porque observen la terminación. ¿Cómo podríamos clasificar esta palabra? Padre, sería un sustantivo. Muy bien. Sería de la primera declinación Bravo. en alfa impura, ¿cierto? Y sería en Muy este bien. caso acusativo, Ajá. singular, Singular. femenino. Un acusativo singular femenino. Muy bien. Ahora, tú puedes hacer la reconstrucción de la palabra. Sí, padre. Vamos ¿Cómo a, quedaría? sería, poim, sería poime, poimne, Poimné. poimnes, G. Muy bien. Muy bien, aquí la tenemos. Poimne, poimnes, G. ¿Y qué traduciría eso? ¿Qué crees tú? El pastor se dice poimen. El verbo por pastorear es, como han visto ustedes ahí, poimaino. ¿Y qué será un poimne, un poimnesge? Padre, yo pienso que podría ser el rebaño, ¿no? Claro, claro, perfectamente. Es el rebaño. Este es el rebaño. Este es el rebaño. Ahora sí, dicho esto, les pregunto a ustedes cuántas proposiciones tenemos en esta pregunta. Padre, antes de eso, yo tengo una preguntita. Claro, claro, dime. Normalmente, padre, antes de los sustantivos, en este caso, de este acusativo, nosotros hemos encontrado un artículo. ¿Eso depende del escritor o es algo en griego que no Sí, lo... hijo, eso depende mucho. Recuerda que el artículo generalmente está para determinar un sustantivo, un nombre propio de más. O sea, a diferencia de nuestra manera de hablar en español, donde utilizamos el artículo casi que indistintamente, en griego se utiliza el artículo cuando estamos hablando de algo muy específico, de un personaje, y por eso los nombres propios, Dios, Zacarías, Abraham, siempre tienen un artículo. Cuando no lo tienen es porque o se quiere generalizar, como es el caso de acá, que estamos queriendo generalizar, en este caso, algo. Entonces, no lo tenemos porque estamos hablando no de un pastor en específico, sino de cualquiera. Entonces, aquí dice, aquí yo tengo, ¿quién pastorea? En este caso diríamos un rebaño y basta. Entonces, ya lo que tenemos aquí, que no sé si es claro lo que te estoy diciendo, Pipe. Sí, padre, está claro. Listo, listo, perfecto. Entonces, bien, ¿tenemos cuántas proposiciones en esta pregunta? Padre, dos. Tenemos dos proposiciones. ¿De dónde a dónde va una y una? De hasta poiemne. Poin. Hasta acá. Y eso. Y Listo. luego de Kai hasta Stie. Muy bien, aquí tenemos las dos. Bien, entonces ahora nos vamos a concentrar con CA y tenemos que buscar el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería la palabra en nominativo que gobierna también es CA? ¿Qué creen ustedes? No necesariamente tiene que estar aquí en esta segunda proposición, podría también estar en la primera. Porque a veces un sujeto podría estar en la primera, pero es un sujeto, obviamente, que se logra comprender tanto para una segunda, una tercera proposición. Eso sucede mucho en nosotros. Escúcheme lo que yo digo en español. Yo digo, Juan ama las vacas.
Él apacienta las vacas, bebe de su leche. He dicho 3 proposiciones. En la primera dije el nombre, el sujeto, Juan. En la tercera no lo quise decir y utilicé algo que sustituye al sujeto, al nombre, el pronombre, él. En la tercera no lo dije, simplemente me bastó el verbo conjugado, obviamente. ¿Cuál sería el sujeto de stay? Padre, sería el mismo pronombre. Exacto. Tis. Ese sería el mismo pronombre, tis. Se quedó allá, pero obviamente se debe de entender en esta palabra caestía y estamos en una pregunta. Entonces, la pregunta de allá me sirve para acá. ¿Quién come por el momento? ¿Quién come? Y ahora yo ya me tengo que empezar a hacer varias preguntas. En la primera proposición nosotros tenemos un verbo, un sujeto, que en este caso es un pronombre interrogativo, y tenemos ¿qué más en la primera proposición? ¿Qué clase de complemento? Directo. Un complemento directo en la palabra poimnen. ¿Quién pastorea un rebaño? Ahora yo me encuentro con otro verbo que puede tener también complementos. Ya tengo el sujeto del verbo stiei, que es tis. Tengo el núcleo del predicado que es STA. Ahora yo tengo que hacerme las otras preguntas. Dice ahí, tis STA es ¿quién come? La pregunta mía para saber si hay complemento directo es ¿quién come qué? ¿Hay alguna palabra que pueda funcionar como complemento directo acá, en esta segunda proposición? No hay ninguna, padre. Exacto. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque aquí estamos generando otro tipo de complemento. El complemento se establece a través de una preposición que además me pide que lo otro esté en caso genitivo. ¿Cómo traducirían ustedes esta frase que tienen acá con un poquito de intuición? Ustedes tienen aquí ec galactos. Galactos, recuerda la palabra la Vía Láctea o la galaxia. ¿Eso qué es? La Vía Láctea, la galaxia. ¿Qué será galactos? Padre, suena como a leche. Sí, 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 está muy bien. Galactos, galactos, entonces ustedes ya pueden llegar a una definición. Galactos, esta palabra, ¿qué será? Miren el artículo que tienen acá. La podemos ya analizar. Galactos, ¿qué es? Padre, es un sustantivo en genitivo. Muy bien, genitivo. Y femenino, masculino, neutro. Pues no sabemos si es neutro o si es masculino. No sé. O quién pastorea un rebaño y no come de la leche del rebaño. Eso es lo que está diciendo, porque aquí tenemos la negación. Uc, recuerde que significa no. ¿Quién pastorea un rebaño y quién no come de la leche del rebaño? Correcto. Es clara esta frase. En todo caso, como lo que nos importa es ek, recuerde que nosotros estamos hablando de ek como materialidad. Es decir, en este caso estamos hablando de la leche, la materia, es decir, que de la cual se alimenta, pues obviamente en este caso, el pastor. No nos interesa el contexto de la frase, de la carta, nos interesa simplemente es determinar esta traducción y esta función de la preposición ek. Ahora, ek Padre, también, hola, padre, perdón, antes de pasar a eso, entonces hay veces en que no se traduce, sino que nos da más bien como un sentido. O ahí se traduce. no, ahí lo tradujimos porque ahí estábamos diciendo, ¿quién? Mira la frase, o Sí. ¿quién? ¿Cierto? Pastorea un rebaño y de la leche del rebaño no come. Interesante porque el verbo estie es comer, nosotros diríamos beber, pero estie habla de todo ese elemento, obviamente, de lo que significa el digerir algo. Pero sí, aquí está traducido como un de, que habla de materialidad.
porque tranquilamente lo podríamos suprimir. No. También, no. No, a lo que me refiero es que tú lo puedes suprimir, no hay ningún problema. O sea, en la traducción, al momento de traducir, tú puedes hacer como mejor creas, como mejor convenga. Pero en griego, esa preposición está. Y el hecho de que esté implica que tenga una función específica ahí. En este caso es la función de la materialidad. Habla de la materia de algo. También se podría utilizar cuando se habla, por ejemplo, como les decía yo ahorita, la mesa de metal, el lapicero de plástico. También en ese sentido se habla de materialidad. Aquí estamos hablando en este sentido, pero se puede suprimir tranquilamente, sí, como mejor convenga la traducción. ¿Ok? Gracias. Bueno, y ahora vámonos a otra función y es la de formar el partitivo. A ver, nuestra lengua española no tiene partitivos. Nosotros no tenemos una partícula como en latín, como en italiano, como en francés, que hablan del partitivo. ¿Qué es un partitivo? Para que lo entendamos entonces, porque si nosotros no hablamos de partitivos, pues obviamente hay que aclararlo. Cuando yo quiero decir, por ejemplo, yo me como un pan, generalmente, digamos, yo tengo el paquete de pan tajado. Yo no me, bueno, ustedes sí es posible que se lo coman todo, pero generalmente uno se come una tajadita. Es decir, yo me como un pedazo del pan. Eso es lo que se llama partitivo. Cuando yo hablo, generalmente en ese tipo de contextos, yo no me refiero, me voy a comer un quesito, o sea, no me voy a comer todo el quesito, me como una tajada de quesito. Me voy a comer el arroz. No, realmente yo no me como el arroz, me como una porción de arroz. Entonces, el partitivo se trata de una expresión que establece la parte de un todo. Entonces, en la parte de un todo se puede trabajar en griego a partir de la preposición ek, que es la que ustedes ven acá. Nosotros generalmente no la traducimos o generalmente no la usamos, pero si llegásemos a traducirla, la traduciríamos con expresiones como algo de, yo me como algo de esto, como para decir una parte del todo. Eso es lo que sería el partitivo. No sé si es claro como concepto, si no es claro me pueden decir. Entonces aquí les propongo este ejemplo que es tomado de Mateo capítulo 12, versículo 35. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer el ejercicio de leerlo, por favor? Kata Mathaion. Ok. O agathos anthropos ectu agathou thesaurou ekbalei agatha kai oponeros anthropos ectu thesaurou ekbalei ponera. Muy bien, Pipe. ¿Cuántas proposiciones creen ustedes que haya acá? Yo creo que hay dos. Muy bien. ¿Cuáles serían esas dos, hijo? Yo también creo. ¿Tú también crees eso? Listo. ¿Cuáles serían? Yo creo, padre, no sé si Santi piensa lo mismo. La primera va de Joagathos hasta Agatha. Bravo. Tenemos aquí la primera proposición. Y la segunda, lo que sigue. Muy bien. Aquí tenemos entonces un ejercicio que también nos va a introducir a la siguiente lección, que es la lección de los adjetivos. Pero con ello podemos trabajar incluso no conociendo toda la temática. Comencemos entonces analizando los verbos. ¿Cuáles son los verbos principales? Porque en este caso, pues obviamente se da la posibilidad de que trabajemos ambos en una sola cosa. ¿Cuál es el verbo tú crees que sea el verbo hijo? Sería ekbalei. Bravo, tenemos el verbo ekbalei. Y aquí lo tenemos entonces, verbo, y observa que es el mismo verbo acá. ¿Cómo hacemos el análisis morfológico de este verbo? Presente, Muy bien. indicativo, activo. Presente, indicativo, activo.
Tercera persona, singular. Singular, ¿sí? ¿De qué verbo viene? De ekbalu. Muy bien, viene del verbo ekbalu. ¿Y qué significa este verbo? Padre, creo que Recordarás. es lanzar. No. Lanzar, expulsar, sacar. Bueno, tiene muchos conceptos. Generalmente nosotros estudiamos dos, pero aquí nos van a ayudar varios conceptos para poder definirlo. Ahora, la pregunta es, vamos a buscar el primer argumento o sujeto. ¿Cuál sería el primer argumento o sujeto de este verbo? O agathos anthropos. Muy bien, aquí tenemos el sujeto que lo voy a dejar en color azul. ¿Cómo traducirías tú este sujeto? ¿Qué es lo que significa Padre, agathos? yo creo que es fuerte, ¿no? No, ese es otro. Agathos, ¿qué puede significar? Padre Agatos es lo contrario de poneros, como bueno. Bueno, muy bien. Vaya, El sí. buen hombre. Aquí tenemos el buen hombre. No vamos a poner a definir muchas cosas, pero ustedes ya saben que es un sujeto, porque obviamente ven que es un nominativo masculino singular. Eso es claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el buen hombre, queridos ustedes? Cualquiera que me diga qué es lo que hace el buen hombre. El Padre, es buen como si hombre lanzara bondad. lanzara, sacara, expulsara. Pero vamos a ver entonces qué. Vamos a preguntarnos por el segundo argumento. ¿Qué palabra de acá puede formar un segundo argumento? Piensen en esa primera proposición que puede ser un segundo argumento acá. Los adjetivos, queridos muchachos, funcionan como los sustantivos, se declinan en casos, en géneros, en número. Entonces, piensen un poquito qué. Agathano. Agatha, muy bien. Agatha es un adjetivo. ¿Cuál sería el caso de este adjetivo? Acusativo. Muy bien, adjetivo. Acusativo, ¿qué género? Mm, tiene que ser femenino. Tiene que ser femenino. No necesariamente, podría ser otra cosa. ¿Qué piensan los demás? Padre es neutro porque si no, no daría la conjugación. Bravo, neutro plural. Es un neutro plural. Recuerden que el neutro tiene el neutro plural. Estamos en acusativo. Entonces, ¿qué dice el texto? El hombre bueno saca, agaza buenas cosas. Aquí va una pequeña indicación. Generalmente, cuando yo coloco un adjetivo en neutro plural, yo puedo traducir con esa expresión cosas buenas, porque se refiere como a una entidad abstracta, digamos así, que no está definida en una cosa muy concreta, sino que en términos generales, el hombre bueno saca cosas buenas y entonces ahora nos toca preguntarnos a nosotros por esta palabra, porque creo que agazú ya intuyamos qué es. Tesaurú. Ese tesaurú eso, vamos a morfológicamente hablar de él. ¿Qué es Thesaurú? ¿Eso qué es? ¿Es un verbo, un sustantivo, es un adjetivo? ¿Qué es eso? Padre es un sustantivo en genitivo. Tenemos un sustantivo en genitivo. Yo voy a decir el género porque obviamente el género aquí no se podría rastrear fácilmente. Masculino. Y en este caso, ¿qué número es? Singular. Muy bien. Entonces, reconstruyamos ese tesaurú. ¿Cómo lo puedo ¿Cómo lo puedo volver al enunciado que nos dan los diccionarios? O sea, ¿viene de qué palabra? De tesauros, tesaurujo. Muy bien, de tesauros, tesaurujo. ¿A qué palabra te suena tesauros? ¿Qué palabra podría ser? ¿Qué creen ustedes? Lo único que se me viene a la mente es dinosaurio. No sé. Por el sonido, no. Tesoro,
Esa es la palabra que significa tesoro o depósito, también lo podríamos utilizar ahí. Tesoro, depósito, bueno. Aquí estamos hablando de ek en sentido partitivo, es decir, de, digámoslo así, de la medida de lo bueno, él saca el pedacito bueno. Eso es lo que significaría más o menos una frase de estas. En el sentido es que el hombre bueno tiene como una especie de tesoro suyo propio y de ahí él saca las cosas buenas. En contraste tenemos el kaihoponeros antropos, el hombre malo, que saca las cosas malas del tesoro malo. O sea, de su interior saca lo malo, como digamos el pedacito. Y este es el sentido de ek como partitivo. Es decir, no saca todo, sino que saca lo malo de lo malo y el hombre bueno saca lo bueno de lo bueno que es él. Sabiendo entonces que ek tiene esa función, digamos, ahí partitiva, me está diciendo que las acciones del hombre bueno, del hombre malo, dependen de esa porción, de ese pedazo que sacan de sus propios tesoros de bondad y de maldad. Bien, y ahora concluimos a la preposición ek con una forma que ya está establecida. ¿Cómo se dice? Es decir, en griego, ¿cómo se dice por esta razón o por tanto en griego? Junto dos palabras, la preposición ek más lo que sigue a continuación, que es una partícula que puede ser tanto a veces pronombre, a veces adjetivo demostrativo. En este caso es neutra. Entonces, para decir, es decir, para explicar algo o para decir que en consecuencia de algo esto es así, o sea, por esta razón o por tanto, yo voy a encontrar una perífrasis muy numerosa, ek tuto. Tuto, la voy a encontrar por todos lados y cuando la encuentre así, ya tengo yo que pensar, esto lo puedo traducir con un es decir, por tanto o por esta razón. Y de hecho les presento un bellísimo texto, Kata Johannen, capítulo 19, versículo 12. ¿Por qué digo bellísimo texto? Porque estamos en el contexto de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 19, versículo 12. ¿Algunos quiere, por favor, leer este pedacito de texto que es fácil, entre comillas? Obviamente no conocemos algunas cosas, pero sí podemos llegar a su traducción que tampoco es muy problemática. ¿Alguno lo puede leer, por favor? Ex tutu etcetei ho Pilatos apollusai auton. Muy bien. Queremos mirar la cuestión de los verbos, hijo, por favor, para saber exactamente si hay varias proposiciones o solamente hay una. ¿Cómo, padre? ¿Cuál es la...? Qué pena, es que no le entendí. Queremos mirar cuál es el verbo principal acá. Yo diría, padre, que es etcetei. Bravo, etc. Entonces aquí vamos a decir verbo. ¿En qué tiempo crees que se encuentre, hijo? ¿Te Pues a acuerdas del ver, verbo? ahí. Puede que el verbo no se acuerde, ninguno de ustedes. Aparece en uno de los talleres, sobre todo el de la contracción. Es el verbo zeteo, que significa buscar. Zeteo, entre las tantas cosas, significa buscar. A partir de ese verbo, tratemos de hacer el análisis morfológico. Entonces es un verbo en imperfecto. Muy bien, es un verbo en imperfecto. ¿Qué más? Y está bueno, en modo indicativo, activo. Sí, sí. Y es de la tercera persona singular. Muy bien, del verbo zeteo, que significa buscar. Entonces, ¿cómo lo traduciría acá? Buscaba. Él Buscaba. buscaba. ¿Quién buscaba? Pilatos. O sea, aquí tenemos el sujeto, ¿no? Aquí tenemos el núcleo del predicado, como se puede intuir. Este es el núcleo del predicado. Aquí tenemos el sujeto y sabemos que es el sujeto porque está en nominativo. Pilatos buscaba. Padre, ¿Qué buscaba perdón. Pilatos?
Dime. Padre, perdón. Antes de eso, pero la tercera persona sí termina en EI, no es Recuerda, una hijo, E. que aquí está muy bien. Mira, acá tenemos zeteo, ¿cierto? Pero como se trata de un verbo para la contracción, cuando yo le agrego la E y hago esto, recuerda que cuando estas dos vocales se encuentran en la contracción se vuelve EI. De esta manera me queda así, zetei. No sé si es claro eso, hijo. Sí, sí, Lo expliqué sí, sí. rápidamente, muy rápidamente, pero es porque es un verbo de contracción. ¿Ok? Entonces tenemos a Pilato que buscaba y entonces generalmente esos verbos por buscar, querer, forman esas perífrasis con infinitivos. Entonces nosotros tenemos acá otro verbo en infinitivo que lo puedo decir yo tranquilamente porque es un infinitivo auristo activo. Es este de acá. Infinitivo, verbo en infinitivo auristo activo. ¿De qué verbo viene esto? Esto viene de un verbo que es apolio. Apolio es liberar, soltar. Entonces, soltar. ¿Qué era lo que buscaba Pilatos? Pilatos buscaba soltar. ¿Soltar qué cosa? Ahora ya tenemos nosotros un complemento directo. ¿Dónde está el complemento directo, Santiago Giraldo? Proutón. Bravo. Este es el complemento directo. ¿Y qué significaría? ¿Cómo lo traduciríamos? A él. A él, soltarlo a él o soltarlo simplemente si lo unimos acá al verbo. Entonces, buscaba Pilato soltarlo. Pero ahora tenemos que llegar a ectuto. ¿Cómo sería mejor traducirlo ahí? ¿Cómo lo traducen sus Biblias, por ejemplo? Ectuto es decir, Pilato buscaba soltarlo, o podríamos traducirlo como decíamos acá, por tanto o por esta razón. ¿Hay alguna razón antes? Leamos el versículo 11, que de pronto nos va a ayudar. Alguno que lea el versículo 11 del texto. Dice así, Padre. Jesús respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Y el 12 Exacto. dice, Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad. Mire que la traducción es bastante interesante porque buscaba todavía la manera de dejarlo en libertad. Entonces, ese ectuto que significará, obviamente hay que leer todo el contexto de la narración, leerla en griego. Y en griego, como Pilato no encuentra realmente una causa, entonces por eso yo podría traducir ectuto acá, por esta razón, o por esto, o por tanto, Pilatos buscaba soltarlo. Entonces tendría que leer toda la narración. Entonces, miren, nosotros estamos haciendo traducciones de frases o de proposiciones, pero no podemos olvidar que estas proposiciones están conectadas con un contexto general. Entonces, muchas veces no logramos traducir bien algo porque no lo comprendemos en su contexto, a no ser de que fuese una proposición suelta. ¿Es claro esto que estamos hablando? Bien, hasta aquí la preposición ek. Entonces, en los temas o el temario que nosotros llevábamos en la Z', nosotros habíamos ya estudiado lo que son las preposiciones propias anti, apo, ek y pro. Si nos ubicamos dentro del cuadro inicial de preposiciones que implican un solo caso, las vemos al final, anti, apo, ek y pro. Vemos sus cambios ortográficos dependiendo de algunas circunstancias y los significados. Lo más interesante es que estas preposiciones preponderantemente, por la mayor parte del tiempo, van a regir el caso genitivo. Eso ya lo habíamos dicho. Apo y e, que son preposiciones que se parecen mucho. De hecho, miren que los significados son de, desde, son muy utilizadas en comparación con anti y en comparación con pro. Yo les recuerdo que estas son preposiciones propias, es decir, que sirven tanto para componer lo que llamamos complementos preposicionales como para componer palabras convirtiéndose en preverbios.
Recordemos anti qué es y nos vamos al preverbio anti más adelante. Entonces recordemos que la preposición anti tiene varios usos. El significado basilar es en vez de, en lugar de, por. Ese es el significado basilar, pero también puede significar cosas como contra o delante de. Nosotros tenemos ese tipo de expresión también en nuestra lengua. La encontramos registrada en algunas de nuestras palabras. Entonces, la ortografía de anti cambia de acuerdo a cómo vaya a ser introducida la siguiente palabra. Pero más allá de eso, lo que nos interesa pues son esos usos que los recuerdo acá para que los comparemos cuando ella se convierte en un preverbio. Nosotros habíamos hecho este ejemplito que ustedes leen acá en Mateo, en vez de, en lugar de, dice, ecúsate joti, rf oftalmón, antioftalmú, caiodonta, antiodontos. Ustedes han escuchado que se dijo, ecúsate joti, rf oftalmón, antioftalmón, es decir, ojo, en vez de ojo, o nosotros traducimos por, caiodonta, antiodontos. Diente en vez de diente, como dice acá, en vez de o, en lugar de o, por, como normalmente traducimos. Entonces, ese es como el sentido de esta preposición. Miremos la última función que, para que nos sirva a nosotros, la preposición introduce no solo palabras en genitivo, sino también puede introducir verbos, o sea, no solamente complementos preposicionales que implican que una palabra esté declinada en genitivo, sino también verbos, como en el caso de las guerras persas de Herodoto, donde se dice anti argestai, hupol alon argein a japanton, que nosotros decíamos anti en vez de argestai. Recuerden que arjo es yo gobierno, yo mando, yo domino, entonces en vez de ahí ese estai es un pasivo. Recuerden la terminación pasiva. Entonces, en vez de ser gobernado, hupo halon, nosotros decíamos, por otros, argein japanton, es decir, gobernar a todos. Ese argen, recuerden que ya entonces aquí tenemos en una sola proposición, tenemos los dos verbos infinitivos, pero en voz pasiva y en voz activa. Entonces, ese en vez de, en lugar de, es el significado de anti. Entonces, dicho esto, ahora vamos a movernos a lo que significaría el preverbio. Miremoslo acá más adelantico. Entonces, aquí, eta prima, los preverbios. Miremos anti. Cuando funciona como preverbio, miren, tiene un sentido parecido a cuando funciona como preposición. Sobre todo en la última expresión, en cambio de. Pero como preverbio también tiene otras funciones. Por ejemplo, el sentido de frente a, delante de, contra, que no los habíamos utilizado, por ejemplo, ahorita, porque ahorita miramos en vez de lugar, en vez de, o sea, ojo por ojo, diente o ojo, en vez de ojo, o en vez de ser gobernado, gobernar. Aquí ya vemos como una serie de conceptos todavía más amplios. Por ejemplo, ¿qué significa, muchachos, el verbo lego? Cuando lo traduzco, ¿qué significa? Yo digo, yo hablo, es el concepto del decir o del hablar. Pero si yo le colocara anti-lego, ¿qué podría decir o qué podría significar o cuál sería el concepto resultante? Podría significar, yo hablo en contra de. Antilego. Mire que nosotros tenemos esa expresión en nuestra lengua. Anti cualquier cosa, nosotros sabemos que es algo en contra. Entonces, del griego pasa también a nuestra lengua española con ese sentido. Pero, pues, muchachos, obviamente, a veces puede significar contra, pero también podría significar en cambio de en algunos conceptos. Yo les recuerdo que para los preverbios lo mejor es utilizar siempre un diccionario que nos amplía los usos con determinadas palabras. Propongo otro ejemplo. Vaino, que siempre lo hemos hecho como ejemplo, digamos, fundamental dentro de los preverbios. Vaino, recuerden que significa ir o llegar, andar o venir. Pero si a vaino yo le agrego el preverbio para que me quede antivaino, pues yo podría decir, en ese sentido de ir, venir, llegar, andar, yo podría también decir marchar contra. Y marchar contra es lo mismo que, perdón, hijo.
también ir en contra, sí, marchar en contra, ir en contra, venir en contra, cualquiera de esas expresiones es funcional. Pero en este caso, marchar en contra también tendría como un sentido traslaticio, porque marchar en contra, no digamos solo como el movimiento físico, cuando lo decimos, por ejemplo, en el plano de las ideas, marchar en contra de tu idea, eso es como ¿qué? Oponerse. Entonces, anti-vaino podría significar oponerse. Y también podría significar resistir, es una manera de decirlo. Entonces miren que un concepto puede fluir entre las ideas del movimiento realmente físico, pero también puede tener un sentido traslaticio, o sea, implicar otra serie de cosas. Es claro, por ejemplo, lo del anti. Observemos que entonces como preposición y como preverbio, básicamente ese es el significado, pero en el uso de la palabra aquí compuesta vemos como más la idea de contra, mientras que ahorita cuando la veíamos como preposición era la idea de en vez de, que tampoco está tan alejada del concepto de contra, en vez de una cosa la otra, por esto o por lo otro, pero también como preposición que introduce complementos podría significar contra. O sea, no puedo ponerme aquí a poner un ejemplo de cada cosa porque entonces ahora si esto es un curso de proverbios, sino un curso de introducción a la lengua griega. Vamos a devolvernos entonces a la siguiente preposición que nosotros habíamos visto. La preposición apo, como ustedes van a ver en pantalla, habíamos dicho que tenía bastantes funciones. Esas funciones son importantes recordarlas por el hecho mismo, recuerden, de que es una preposición muy común dentro de la lengua griega. Apo, decíamos, significa generalmente de, desde, y con eso hay que aprender a jugar. Entonces, ese es el significado básico de esa expresión. Los usos que estudiábamos eran los siguientes. Por ejemplo, la idea de alejamiento, que puede ser en sentido local o también podría ser en el sentido del tiempo. Y habíamos propuesto el Evangelio de Lucas capítulo 10:30, Jo Jesús, y Jesús dijo, anthropostis, kate bainen, apo Jerusalem, eis Jericó. Ya lo habíamos estudiado. ¿Alguno se acuerda o cómo podríamos traducir esto? Algún hombre bajó de Jerusalén a Po o desde Jerusalén eis Jericó. Y Jericó, recuerden, eis ya lo habíamos estudiado como preposición, también con el grupo tuyo lo habíamos hecho. Entonces el que nos interesa obviamente es a Po. Entonces aquí hay un sentido de desplazamiento, de alejamiento desde un punto original. Desde Jerusalén nos desplazamos a Jericó. También habíamos dicho desde el punto de vista temporal, por ejemplo, Catamazayo, cuando se dice apodeton gemerón Ioannu tu baptistu. ¿Cómo traduciríamos esto? Muy bien, desde los días o también desde los tiempos podría ser de Juan el Bautista. Muy bien. Segunda función que nosotros habíamos dicho de apo es que esa separación, porque habíamos hablado de alejamiento, esa separación también puede comprenderse como alejamiento o separación de una acción, de una forma o de un estilo de vida, de un estado o de una situación. Esto lo decíamos a propósito. Entonces, miren que ya vamos, la idea originante, como se dice, es un alejamiento del lugar o un alejamiento en el tiempo. Pero ya vamos al sentido traslaticio, que es el alejamiento, en este caso, de un concepto, es decir, algo más mental. Y para esa expresión habíamos tomado, o sea, para este sentido, habíamos tomado nosotros una idea del Padre Nuestro que generalmente realizamos en el Evangelio o que lo tomamos del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13, donde decíamos, a la riusa y gemás, apo tu ponerú. A la riusa, sino libra gemás a nosotros, apo tu ponerú del mal. Entonces, un alejamiento de un estilo de vida, de un estado, de una condición. Entonces, miren que el concepto es siempre de una separación o de un alejamiento, pues como estamos utilizando el término nosotros. Y también encontrábamos en Mateo capítulo 1, versículo 21, la siguiente expresión, te exetai de huion kaikaleseis to onomautu yesun. Autos garzose ton laon autu apoton jamartion auto. Decir, te exetai es dar a luz un hijo. ¿Cómo sigue? Kai kaleseis to onomautu yesun.
dará a luz un hijo y llamarás el nombre de él Jesús. Él, Gad, en efecto, Sooseiton Laonautu sería salvará al pueblo de él, Apo Tom Hamartion Auton, es decir, de los pecados de ellos. Está separando la situación de vida del pueblo de la realidad o condición del pecado. Entonces aquí vemos una separación de un estado, ¿ok? Apo. Bien. La otra función es que puede emplearse para señalar el origen y o la causa de algo. Esa es una función que nosotros lográbamos encontrar varias veces. Entonces el apo puede introducir la causa de una cosa que se esté diciendo, por ejemplo, el motivo de algo, y generalmente nosotros tendemos ya no a traducir como de desde, sino con la preposición por, porque es la idea concreta de este concepto, por. Miren todo lo que tiene apo, y enseguida ustedes van a ver cómo funciona el preverbio en comparación. El ejemplo que habíamos colocado también lo habíamos traído del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 26, que dice así: Hoi de macetai idontes auton, epites falaces peripatunta, etaparach thesalegontes, hoti pantas maestin, cayapotu povu, Craxan. Los discípulos, viéndolo sobre el mar caminando, espantados, diciendo legontes, que decían Joti, fantasma estin, es un fantasma, kai apotufobu, Craxan. El verbo es Craxan, recuerde que significaba, y gritaban apotufobu por el miedo. La causa, ahí está, apotufobu, la causa del grito es el miedo o el temor. Cuando nosotros utilizamos apo como preverbio, esa preposición, utilizada así como un prefijo, puede producir diversos conceptos en las palabras a las cuales se prefija el preverbio. La primera idea es la de alejamiento, la misma que veíamos al principio, o sea, es una idea que se conserva. Tenemos la palabra vaino, ya sabemos que vaino es ir, llegar, venir, marchar, andar. Si yo le agrego el prefijo apo vaino, ¿ustedes qué creen que pueda significar? Alejarse, o sea, es la misma idea, pero manteniendo o sosteniendo la idea del punto de la lejanía. Yo me estoy alejando de un punto del cual, digamos, comencé mi marcha. Este sería como la idea. O de una situación. Podría ser que sea necesario, por ejemplo, si uno está haciendo una especie como de comentario exegético, de idea, va y no es simplemente irse, pero el apo le agrega digamos, esa connotación, ese detalle. Tanto es que cuando ustedes van al diccionario y buscan, ya no solamente significa irse, como en esa idea, sino que también podría significar salir. Estoy saliendo de... No solamente en el sentido que me muevo, sino que estoy saliendo. Y si es salir, también puede implicar dejar. Estoy dejando algo. Pues miren que sí, el sentido un poquito va en la idea de movimiento, pero con este tipo de preverbios como que el sentido se va enriqueciendo. Dejar, salir puede ser de absolutamente algo e incluso podemos traducirlo como abandonar. Y entre abandonar e ir hay diferencias, obviamente. Pero entonces miren, apo vaino con un verbo de movimiento, agregándole un prefijo, miren el significado que le he dado a la palabra. Entonces esta sería como la primera idea. Tanto es que si hiciésemos el ejercicio de traducir de traer diccionarios para cada uno, por ejemplo, el que yo he tenido en la plataforma, el Vox, ustedes van a buscar apo vaino y se van a encontrar con un significado como resultar. O sea, la palabra continúa como trasladándose a nuevos conceptos y podría significar hasta en algún determinado momento resultar. Ahora, ustedes me dirán, ¿no? ¿Es difícil traducir? Sí, porque nosotros recuerden que tenemos muchos conceptos que expresan cosas muy específicas. El griego también tiene, pero el griego es más sintético. Entonces, a veces es un concepto que logra coger varias realidades que nosotros expresamos con diferentes palabras. Miremos, por ejemplo, otro concepto.
que ya no es parecido a los que teníamos cuando la preposición funcionaba para introducir complementos. Cuando utilizamos esto como preverbio, se puede introducir la idea de una restitución, y yo voy a explicarla a través de este ejemplo. Restitución, tengo el verbo didomi. ¿Qué es lo que significa didomi? ¿Cómo, perdón? No, ese es parecido, pero no. Didomi significa dar, yo doy. Didomi, yo doy. Pero si les he dicho de restitución, o sea, cuando le coloco apodidomi, ¿qué significará didomi? Apodidomi en este caso, pues puede resultar como lo siguiente. Si es restitución, la idea de devuelvo, yo devuelvo. Didomi es yo doy, pero cuando digo apodidomi es devuelvo. Miremos o tratemos de imaginar un poquito lo que está pasando acá. Si apo habla de un punto, de una lejanía, de algo que está por allá y que yo lo he dejado, entonces cuando digo didomi, no es simplemente que doy, sino que como que lo estoy devolviendo. Entonces por eso puedo decir la idea de restitución devuelvo, como volviendo a ese punto, digamos, de origen. Devolver, yo restituyo. Por ejemplo, cuando yo digo yo pago, ¿cómo se dice yo pago en griego? Una de las maneras es apodidomi. Yo puedo utilizar eso como expresión para decir yo pago algo. Pagar es como devolverle a quien me ha vendido alguna cosa, obviamente un valor. Se lo estoy llevando al punto de origen. Miren que la idea de apo siempre se mantiene, una idea de lejanía, pero en apodidomi, por ejemplo, hablamos de restitución, devolver eso por el camino por donde eso ha venido. Yo he encontrado todavía incluso más. En el diccionario encontré otros términos, dar a cambio, atribuir, por ejemplo, como conceptos de apodidomi. A ver, el ejercicio que nosotros estamos haciendo es como intentar comprender con estas expresiones cómo funciona una lengua como esas, e incluso lograr comprender cómo funciona una lengua como la nuestra. Juntando preposiciones con conceptos se forman nuevas ideas o nuevos conceptos. Vamos a otra, digamos, a una tercera idea. La tercera idea es la que se desprende, incluso se parece a aquello que nosotros llamamos el alfa privativa. Recuerde que cuando decíamos crédulo o creyente en griego decíamos pistos. Pero para decir lo contrario, es decir, el incrédulo decíamos apistos. Y hablamos del alfa privativa. Pues bien, queridos muchachos, apo también tiene esa idea de privar. O en otras palabras, de un concepto determinado, presentarlo de la manera contraria. Es decir, aquí yo tengo el concepto dokimazo. Dokimazo significa apruebo. Yo apruebo algo, yo admito algo. Si yo le agrego el preverbio apo dokimazo, ¿cuál será el resultado? Si dokimazo es apruebo, niego o desapruebo. Si yo digo admito con dokimazo, con apo dokimazo, estoy diciendo rechazo. Entonces prácticamente se nos vuelve a nosotros la negación. No se nos olvide que nosotros tenemos también una manera de negar no solo con la A, porque también nosotros negamos con la A en español cuando se la ponemos a una palabra. Cuando yo digo acéfalo, estoy diciendo que una cosa o un ser viviente no tiene cabeza, acéfalo. Pero también nosotros negamos con des. Claro, cuando yo quiero negar un concepto, ponerlo en el sentido contrario, agrego como un prefijo des. Esta sería como la versión, digámoslo así, de apo. Por ejemplo, congelo. Pero si quiero decir lo contrario, digo descongelo. Esto es lo que se refiere a este sentido. Poner al contrario un concepto. Entonces, mire, tenemos un sentido también de lejanía. Hemos tenido en el anterior caso, no sin desprendernos del sentido de lejanía, teniéndole en cuenta más bien la idea de restitución y ahora la de privación. Y finalmente, nosotros tenemos un cuarto concepto. Miren que la preposición, así como funcionó para complementos, tuvo varias funciones.
como preverbio también tiene varias funciones. Apo puede significar cumplimiento. Esta misma idea nosotros la vimos para una preposición anterior, como enisium. También se puede expresar la idea de cumplimiento de algo, que se consuma, de algo que se llega a término. El verbo deikneumi significa mostrar. Es uno de los verbos que se utiliza en griego para decir yo muestro algo. Yo muestro algo, lo que sea, deikneumi. La idea de cumplimiento puede ser un poco compleja porque podemos no entenderla, parece como muy metafórica, pero vamos a entregarla acá. Apoteikneum, es decir, ¿qué le agregué a ese muestro? Le agregué la idea de muestra. Una cosa es mostrar y otra cosa es demostrar. Demostrar es probar. Mostrar es simplemente señalar algo y decir, vean, ahí está. Pero demostrar implica un proceso todavía ulterior. Entonces es como una idea de cumplimiento. No podemos, obviamente, esto es como de tener la idea y conservarla como figura, digámoslo así. Porque a la hora de la verdad, queridos muchachos, pues las palabras van a variar bastante, entonces habría que determinar qué es o no, qué no es. El ejercicio que yo les propondría que ustedes podrían hacer y que es bastante interesante es, por ejemplo, tomar un diccionario, buscar estas preposiciones y separarlas de los verbos. Una vez cojan los verbos, ustedes buscan el significado de los verbos y después le buscan el significado con preposiciones, a ver qué les va sugiriendo. De esa manera se aprende lo que nosotros llamamos las etimologías, que funciona para nuestra lengua. Devolvamos. Ya hemos hecho entonces anti y apo. Devolvámonos a la preposición ek, que es sinónimo de apo. La primera función, o digamos, la idea esencial de esta preposición es la idea de desde, que también es una idea de proveniencia. Aquí tenemos entonces que la literatura, sobre todo Coiné, tiene usos más frecuentes, más amplios, y que su ortografía cambia en dependencia de si la palabra siguiente comienza por consonante y sería ek, pero si comienza por vocal sería ex. O sea que nosotros podemos ver esos dos movimientos, ek o ex. Vamos a ver ek. Y comencemos la primera función. La principal función es la de indicar la dirección de la cual algo viene. Ahorita hablábamos en apo de lejanía o de alejamiento. En cambio acá estamos diciendo la dirección de la cual algo viene, es decir, un punto de origen de un movimiento. Algo viene de allá o del lugar de la procedencia. Para esto habíamos hecho lectura de la carta a los romanos, en el capítulo 11, versículo 1. Y dice así, Caigare go israelites eimi, expermatos Abraham, fiules Beniamín. ¿Cómo traducimos esto? Y en efecto yo soy israelita, expermatos, de la descendencia del linaje de Abraham, fiules Beniamín, de la tribu fiules de Benjamín. Entonces aquí tenemos expermatos, es decir, una idea de proveniencia. Yo vengo de un punto de origen. Esa es la idea, digamos, basilar de esto. Y también teníamos en otra función. Se usaba para connotar el punto de origen. Esto es muy parecido a lo otro. En lo otro hablamos del movimiento desde un punto de origen. Aquí hablamos del punto de origen, pero en este caso de un transcurso temporal, como apo prácticamente. Y proponíamos para esto también el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 21. Kai eperootesen ton pater autu, pozos chronos estin, hostu to gegoren auto, o de eipen, ek pai diofen. Recordemos, y preguntó al padre de él, pozos chronos, ¿desde hace cuánto tiempo estin hostuto gegoren auto? Es que eso le sucede a él, o de eipen, y este le dijo, ek pai diofen, desde que era niño, desde la infancia. Entonces, mire, desde un punto temporal, en este momento, en cuanto al crecimiento. También como función, hablábamos de la idea de la separación. Entonces, miren, punto de origen, movimiento desde ese punto de origen, sea físico-temporal,
Y ahora la idea de separación. Habíamos propuesto el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Pater, sos me ectes horas tautes. A la día tuto elthon eisten horan tauten. Recuerdan que era lo que traducíamos con esto que se encuentra en Juan, capítulo 12, versículo 27. Oh Padre, me, sálvame, ectes horas tautes. Sálvame de esta hora, pero día tutto para esto, o por esto, he venido para esta hora. Eisten horan taute. Bueno, eso simplemente como ejemplo. Aquí vemos nosotros la idea de la separación. También teníamos Juan capítulo 17, versículo 15. Uc erotoo gina a are sautus ectu cosmo. Algina tereses autus ectu ponerum. No pido para que los saques a ellos del cosmos, del mundo. Observen la idea de ec también acá, de un punto espacial, los saques en movimiento, sino para que ellos, digamos así, para que los libres, recordemos este término, Gina introduce el subjuntivo, la finalidad, para que los saques a ellos del mal. Entonces está aquí la idea de la separación. Miren que es muy parecido a Po, porque también teníamos una Po en ese sentido, más bien como de cambio de estado. Bueno, y decíamos también que podía señalar el origen, el medio o la causa de algo, como apó. Son dos preposiciones que son muy sinónimas, lo decíamos nosotros. Entonces, como origen, causa o de algo, decíamos que lo podíamos traducir también como por causa de o por motivo de, como habíamos hecho con pro. Y decíamos nosotros, o proponíamos, perdón, nosotros el Evangelio de Mateo. En el capítulo 1, versículo 18, tú de Jesucristo, Génesis, utos en, nestheu feises, gartes, metrosautu, varías, to Yosef, prim, sin el fein autus, geurece, en gastri, ejusa, ec neumatos hagio. Es decir, de Jesucristo el origen así era, la primera línea que ustedes ven ahí. Y se dice, estaba prometida en efecto, Tesmetros, Autú, la madre de él, María, To Yosef con José, Prin, antes de Siunelfein, antes de estar juntos ellos. Se encontraba en Gastri, dice ahí, en el vientre, Ejusa teniendo. Y decíamos esa vez que no queda bien decir teniendo del Espíritu Santo, sino teniendo por causa del Espíritu Santo, lo que no estaba encinta por causa del Espíritu Santo. Habíamos hablado también de otra función, del complemento de materia, y proponíamos como complemento de materia la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9, versículo 7, que dice así, etis poimanei poimnen, kayektu galactos tes poimnes uk estiei, una pregunta, o quién pastorea un rebaño, y atención, y de la leche del rebaño no come. Nos interesa el sentido de la expresión, pero nos interesa el sentido que se está revelando ahí, que es el de la materia, la leche, por ejemplo, un elemento con el cual algo obviamente se ayuda para la alimentación. Los últimos usos son los siguientes y vamos a contrastarlos entonces con los del preverbio. Se usa para formar el partitivo, una cosa que en nuestra lengua decíamos no se usa mucho, pero que se expresa con expresiones como algo, alguno, algo de esto o alguno de aquello, como, sí, para expresar esa idea. También habíamos propuesto el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 35. Ho agazos, anthropos ek tu agazú thesauru ek vale y agazá, kai ho poneros anthropos ek tu ponerú thesauru ek vale y ponerá. Observemos, el buen hombre ek tu agazú thesauru, de
el buen tesoro, ekbalei, saca cosas buenas. Ahí tenemos nosotros esa, digámoslo así, esa idea de lo partitivo. O sea, el buen hombre de algo, del buen tesoro, saca cosas buenas. En cambio, el hombre malo, de las cosas malas de ese tesoro, también saca ese mismo tipo de cosas. No saca todo, sino que saca parte. ¿Qué pasa cuando esto se vuelve preverbio? Observemos las siguientes funciones. Cuando funciona como preverbio, ek produce los conceptos de alejamiento, separación y también de cumplimiento, y se acabó. O sea, después de una preposición que ha tenido tantas funciones, el preverbio se queda simplemente con la idea de alejamiento, separación, o sea, la idea vacilar, y también la idea de cumplimiento, como en el caso de apo, que también es una idea de cumplimiento. Tenemos vaino, ya sabemos que vaino significa andar, ir, venir, llegar. ¿Qué significará ekvaino? Salir de, alejarse de, o sea, reflejando el punto. Me voy a alejar de algo en particular. Entre tantos conceptos, también ekvaino podría significar bajar de. Entonces, bueno, ya miren la cantidad de significados. Para esto es bueno un diccionario porque le puede ayudar entonces uno a completar. Si, por ejemplo, tengo la palabra ballo, recuerden que la palabra ballo significaba echar, tirar, lanzar, una piedra o lo que sea. Echar, tirar, lanzar. Si lo convierto, lo prefijo o le doy el preverbio ballo, ese tirar, echar, lanzar, se convirtió en el Evangelio, por ejemplo, en expulsar en un contexto demonios o espíritus impuros. Entonces, expulsar significaría echar fuera. Echar fuera, expulsar. También en el diccionario se encuentra la palabra rechazar, un sentido traslaticio, y en ese mismo sentido, desterrar. Ekbalo es el término que se utiliza cuando el espíritu se dice empuja a Jesucristo al desierto. Pues miren, empujar también podría significar o traducir el concepto de este término. Y así, y otros más. Y concluimos con los preverbios, pero ¿cómo concluimos? Recordando otro de los, del pro, de la preposición pro, pero en este caso, cuando funciona como preposición, observemos acá las diferentes funciones, bueno, diferentes funciones realmente no tiene casi funciones. El uso de la preposición pro para introducir complementos tiene las siguientes ideas. ¿Cuáles son? Esas ideas a continuación se las digo y básicamente son las mismas del preverbio. Aquí no va a haber mucha diferencia. Entonces, vamos a traducir esta expresión con dos ideas basilares, con estas preposiciones ante, por ejemplo, cuando yo digo yo estoy ante una cosa o ante una persona, y con la preposición delante de. Habla como de una idea física, de una idea espacial. Ante, delante de. Observemos entonces el pro. Vamos a indicar entonces con pro una idea de localidad, cuando yo estoy ante o delante de algo. Y habíamos propuesto el libro del Éxodo, la traducción de los 70, en el capítulo 23, versículo 20. Ese capítulo 23, versículo 20, decía así: Caiduego apostelo ton angelon mu, proprosopus su, gila fiulaxese, ente jodó, Opos, Eisagagese, Eistengen, Gen, Etoi, Masa, Soy. Es decir, Caiduego, y aquí envío ton angelon mu al mensajero de mí. Atención, prosopusu, delante del rostro de ti. Eso lo habíamos traducido ya para esa ocasión. Entonces, un pro que habla de delante de. Recuerden que son las mismas palabras que nos encontramos cuando se describe a Juan el Bautista dentro de algunos de los relatos del Evangelio. No sigo traduciendo porque nos interesa nada más ese pedacito. Entonces, delante de o ante de. Y otra de las funciones es, si hay localidad, muy seguramente hay temporalidad. Entonces, por eso hablamos del antes de. Pues miremos del Siracide, capítulo 24, 9, lo que ustedes ven ahí. Pro tu aionos aparges ectisen me. Es decir, antes del orden del mundo, desde un principio, miren que aquí tenemos la preposición apo,
creó a mí, si traducimos hasta ahí. Kai, geos, aionos, me eclipo. Y es decir, y hasta una eternidad nunca o no cesaría. Es obviamente una cosa, traducción muy contuerta, uno no sabe qué se está pasando ahí, pero se está hablando en todo caso de la sabiduría que fue creada antes del eón, antes del tiempo, antes del orden del mundo. Eso es la preposición pro. Entonces tenemos una función como de algo antes, sea en lo temporal como en lo espacial. Si ahora yo me devuelvo al preverbio, observemos qué particularidades nos ofrece el preverbio, en este caso pro. Y vámonos acá. Va a indicar tres ideas parecidas a las que tiene cuando funciona como preposición. La primera es imprimir el concepto de nuestra preposición delante, lo que dijimos ahorita. Tenemos vaino, ya recuerden ustedes, ya saben qué es vaino. Ir, llegar, etcétera, etcétera. Y si yo coloco pro vaino, ¿eso qué podría significar? Ir delante, por ejemplo, utilizando la misma palabra que está ahí, ir delante. Presentarse, o incluso si es un ir delante, por ejemplo, cuando vamos marchando, es un encabezar. Podría también decir yo eso, encabezar. Bueno, y no solo eso, podría también significar avanzar, porque ir delante, por ejemplo, voy delante de tu conocimiento, yo qué voy a saber de cualquier cosa, eso significaría avanzar. El diccionario nos regala otro significado, preceder. Claro, si yo voy delante, marcho delante, llegué delante de ti, hasta algo te estoy precediendo, es decir, llegué antes de ti. Y por eso, en un sentido lato, traslaticio, podría significar aventajar. Ven las funciones, ven en los juegos de las palabras. Aventajar. Cambiemos el término por la segunda función también. La segunda es la idea de nuestra preposición antes. Si yo alego que qué es lo que significa alego, yo digo, le propongo, le prefijo pro, el preverbio pro, y queda prolego, yo digo antes, ¿eso qué podría significar? Claro, predecir. Prolego es predecir, ahí está. Atención, hagamos ese mismo ejercicio. La palabra gignosco, ¿qué significa? Conozco. Y si yo agrego el preverbio, progignosco, ¿qué podría traducir? Dígame, conozco antes. ¿Eso cómo se puede decir en español también? ¿Qué concepto equivale a conocer antes? Por ejemplo, pronosticar. Por ejemplo, claro, yo pronostico cuál va a ser el tiempo antes de que el tiempo sea. Un conocimiento antes de la situación, eso es pronosticar. Que también tiene un sinónimo con la palabra prever. Yo preveo algo. O sea, antes de que algo suceda, pues lo preveo. Eso podría significar también. Entonces, ven cómo se juega con todos estos términos. Podría sí también presuponer, aunque suponer ya da la idea, porque el suponer ya implica un antes. Cuando le ponemos pre es como que lo ponemos todavía más atrás la cosa. Finalmente, tenemos entonces un delante, un antes y la idea de preferencia. Y eso es un concepto que ha pasado cuando el pro se quedó en nuestra lengua española, ese concepto también pasó para nosotros. Finalmente comunica la idea de preferencia. Timao. ¿Se acuerdan de la palabra timao? Que lo hemos utilizado tanto como verbo para respetar. Yo respeto, yo honro, yo adoro, yo venero, yo doy loa, bueno, lo que queramos decir. Timao. Si yo lo coloco pro timao, ¿qué podría significar? Cuando yo respeto a alguien, pero ahora prefiero respetar a ese alguien, pues obviamente diría prefiero. Yo prefiero este que aquel. Y si yo digo prefiero este que aquel, también puede significar entonces yo escojo, yo elijo. Protimado también puede significar yo escojo. Porque estoy dando preeminencia a alguien o a algo frente a otra cosa. Quiero irme a un diccionario, les voy a presentar un diccionario acá para que vean, por ejemplo, la preposición ec en el diccionario, ec lego. ¿Lo ven acá? Lo voy a incluso ampliar un poquito más. Lego es decir,
Pero miren, cuando lo coloco, eklego se vuelve escoger, se vuelve elegir. Recoger hasta cobrar un tributo. En voz media podría significar escoger para sí, cobrar o exigir. ¿Y a dónde quiero llegar acá? A la parte de abajo. Aquí tenemos nosotros lego, pero en perfecto pasivo futuro, perdón, en perfecto pasivo, la forma. Miren, aquí está ei legmai, ese es el verbo lego. Pero ¿cómo está la preposición ek? Como le sigue una vocal, la capa se volvió una xi. O sea, también en el sentido del preverbio, la ortografía cambia. De acuerdo, si cambió como preposición, también puede cambiar como preverbio. Eso es claro para ustedes. Bien, esa es simplemente la cosita que quería mostrar. Y quiero concluir la lección. Lo que ya vamos a hacer es una conclusión muy cortica de la lección de lo que nos queda faltando. Zeta prima, la coordinación causal. Como su nombre pues lo expresa, nos va a hablar a nosotros de la razón, la explicación, el motivo, la causa de algo. Va a crear una coordinación entre proposiciones, una de las cuales explica esa primer o segunda proposición, de acuerdo a cómo se le encuentre ahí. Entonces, en griego, esta proposición se crea a través de conjunciones, no cualquier cosa es causal. Por ejemplo, causal nosotros hemos tenido en algunas formas. Ahorita decíamos, por ejemplo, la preposición ek o apo puede crear un complemento causal de cómo se hizo algo, de por qué, y lo traducíamos con las preposiciones por. Pero en griego hay una forma de hacer conjunciones coordinadas. Yo les recuerdo, una cosa es que ek o apo me diga la causa de algo, pero ahí no hay coordinación, ahí simplemente hay un complemento preposicional. Y otra cosa es una conjunción que introduce una proposición que está en relación con otra, y a eso lo llamamos conjunción coordinante causal. Yo les voy a proponer aquí un ejemplo. También a eso se le ha denominado coordinación explicativa, no solo causal, sino explicativa, porque quieren aclarar en sentido estricto una afirmación precedente. Yo hago esa aclaración porque, vuelvo a repetir, una cosa es que ek esté en sentido causal y me diga cuál es la causa de algo, pero otra cosa es una coordinación causal, son cosas diferentes. Entonces, para poder introducir una coordinación causal, en español nosotros tenemos expresiones, porque, cómo, dado que, visto que, puesto que, pues, ya que, con motivo de. Esas son expresiones que hablan de una explicación o de la causa de algo. Dado que ustedes vinieron, yo estoy acá enseñando, estoy explicando algo. En nuestra lengua hay muchas maneras de expresar la causa, también en griego. Miren, decíamos ahorita las preposiciones. Pero en griego, cuando vamos a hablar de conjunciones, va a diferenciarse del español. Porque, como, dado que, visto que, puesto que, pues ya que, con motivo de, en español las llamamos conjunciones subordinantes. En cambio, en griego se puede crear la causalidad con conjunciones subordinantes, pero también con conjunciones coordinantes. Y la conjunción coordinante por antonomasia es gar, que ya la hemos utilizado muchas veces. Entonces, gar no solo significa en efecto, como le he traducido yo hasta el momento. Gar puede significar porque, pues, ya que, de hecho, sí, en efecto. O simplemente, como es una partícula, no la tengo que traducir, podría significar simplemente reemplazar con los dos puntos o con un punto y coma. Yo quiero cantar, ustedes se preguntan por qué, entonces coloco dos puntos porque sé cantar. Entonces, para no traducir el porque, traducir el gar, simplemente podríamos colocar dos puntos y basta. Bien, entonces, atención, en español, esas expresiones nosotros le llamamos subordinantes, pero en griego la causalidad, cuando se introduce con gar, es una coordinación, no es subordinante, es coordinante. O sea, es una oración principal que puede existir por sí misma.
podría estar explicando lo anterior, pero por sí misma puede existir. Si en cambio fuese una causalidad subordinante, recuerden que la subordinación necesita sí o sí de una oración principal. Nosotros habíamos hablado de apódosis, oración principal, prótasis introducida por una conjunción, en este caso subordinante. Aquí gar es coordinante. La oración puede existir por sí misma. Nunca debe de estar en primer lugar como tantas de las partículas, siempre la tenemos que colocar después de la primera palabra. Claro, concluimos entonces con el ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Kata Johannen 13. Aquí me equivoqué, esto no es 3, esto es 13. Bien, la primera, vámonos hasta el primer punto. Humeis phonei teme. Humeis phonei teme. ¿Cuál es el verbo ahí, digamos, el núcleo del predicado? Muy bien, foneite. ¿Y ustedes qué piensan que foneite pueda ser? No conocemos esa palabra. Es decir, la podemos asociar con algunas cosas. Claro, al sonido. Suena como al sonido. Si quieren, nos ayudamos con Humeis. Humeis, ¿qué debería ser en este caso? Si ese es el núcleo del predicado, Humeis tiene cara de ¿qué? De sujeto. ¿Qué es? Es un pronombre. ¿Qué persona? Es hombre personal. ¿En la persona cuál? En la segunda persona. ¿En qué caso está? En nominativo. ¿Y qué número es? Plural. Muy bien. Entonces aquí tenemos Humeis. ¿Cómo lo traducimos entonces? Vosotros o ustedes. Humeis. Y ahora nos vamos al siguiente verbo. Yo lo voy a colocar acá y ustedes ya me dirán si pueden reconocer algunas cosas de ese verbo que está acá. Foneo es el verbo original. Foneo obviamente habla como del sonido. En este caso sería como llamar y puede significar llamar. Foneo. ¿Qué es lo que yo tengo abajo entonces? ¿Cómo hacemos la descripción morfológica de foneo? Es un verbo, muy bien. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? Podría ser un presente, miremos por ese lado y después miramos si sí o si no. ¿Qué modo sería? Indicativo, ¿cuál sería la diátesis? Activa, muy bien. ¿Cuál es la persona? La segunda plural del verbo foneo. Exactamente, es un verbo contracto, por eso no me quedó foneete, sino foneite, porque se encuentra la épsilon con la terminación ete, que se forma esta forma acá. Entonces, ustedes, si el verbo es llamar, llaman, me, categoría gramatical de me, es un pronombre. ¿Qué persona tiene este pronombre me? Primera, es del pronombre personal de primera. ¿Qué caso y qué número? Es un acusativo singular. Si hacemos el análisis sintáctico, ¿cuáles serían las funciones de cada una de esas tres palabras? Sujeto, ¿cuál sería? Humeis. Núcleo del predicado. Y lo otro, me, ¿qué sería? Aquí tenemos entonces nosotros el complemento directo. Entonces, sujeto, núcleo del predicado y complemento directo. El punto en alto es un punto y coma o dos puntos. Sería aquí dos puntos. Ustedes llaman a mí jodidáscalos, el maestro. Miren que está incluso ¿en qué caso? Realmente acá no hay otra nueva proposición. Simplemente los dos puntos introducen cómo están llamando a Jesús. Sería parte del complemento directo, que obviamente no está en acusativo, pero es cómo lo llaman a él, el maestro. Y luego entonces, Kai ho Kyrios. Exacto. Y el Señor, mire que todo está en nominativo. Aquí vamos con la primera. Vamos a ver si hay una segunda y una tercera. Borro acá y supongamos que acá la conjunción sea una conjunción coordinante de otra proposición. ¿Cómo lo sabemos? Si existe otro verbo. ¿Hay otro verbo ahí? ¿Cuál es el núcleo del predicado? Légete.
que está en las mismas condiciones de foneite, es decir, en presente, indicativo activo, segunda persona, singular. Kalos. ¿Se acuerdan del adjetivo kalos? Calé, calón, bello, bravo, bello. Bello y tantas otras cosas. Cuando yo a un adjetivo como kalos, observen lo que voy a hacer acá, le quito esto, su terminación, y en cambio de su terminación, la terminación la vuelvo una omega y una sigma, y hasta le coloco esto, lo volví adverbio. Eso lo veremos en su momento, porque no hemos visto los adverbios, pero eso es lo que pasa. Entonces, kalos es un adjetivo, lo volví adverbio, significa bello. ¿Cómo terminaríamos adverbio? Recuerden que el adverbio es como describir el verbo, es como calificar al verbo. Entonces, ¿cómo traduciríamos eso? Inmediatamente dicen. No, y decís bien, no. Utilizamos el bien, mejor. Hay que jugar un poquito con el adjetivo que se vuelve adverbio, porque bello es adjetivo, pero adverbio es bien, ¿no? Y bien decir, ¿cuál es el sujeto? Tácito entre comillas, pero realmente se encuentra en la primera proposición, ahí está. Y bellamente decís, y entonces vámonos, si hay, esta es la segunda proposición, porque aquí tenemos un punto en alto, y bellamente decís, tercera proposición, hay un núcleo del predicado. Soy, y aquí podría ser sí, o bellamente decís, porque soy. Entonces, miren, el gar, miren que está en segunda posición, no puede estar en primera, porque en primera posición, después del punto, está el verbo. Gar no puede estar en primera posición, sino se tiene que ir a la segunda. ¿Es claro esto? Bueno, mis muchachos, esto era todo por el día de hoy. Con esto hemos terminado la Endecaton Mathema